Bien, buenas noches, buenas tardes a todos y todas quienes se están conectando esta semana, nuestra tercera semana de nuestro curso de epilepsia para la comunidad latinoamericana. Los saludamos a todos, les damos la bienvenida y hoy día vamos a estar tocando entonces nuestra tercera clase. Ya les voy a estar contando con respecto al tema del día de hoy. Les recuerdo que en la semana también tuvimos un desafío, les voy a estar contando cómo fue el desafío y quiénes son ahí los que están en los primeros lugares del ranking con las respuestas correctas en el récord de tiempo. Y para la tarde de hoy día también recordarles que las semanas anteriores, las clases anteriores ya están disponibles en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan revisar y los enlaces de conexión van a ir llegando semana a semana para las clases y para poder visualizar en el canal de YouTube también les estamos compartiendo esa información a través de correo electrónico. Bien, para sus preguntas, por favor, hacerlo en el panel de preguntas. Y también recordar a todos quienes no están inscritos, que entraron solamente por el enlace, que por favor completen el formulario de inscripción para mantenerse informados del curso. Yo les voy a estar dejando ahí en el chat el link del formulario. Y bueno, ya la próxima semana tenemos nuestra última clase y luego ya empezamos el proceso de certificar con una pequeña prueba muy simple que a ustedes les va a ir a todos muy bien. Bueno, hoy día que estamos ya martes 23 de abril, les voy a presentar a nuestra expositora del día de hoy. Ella es Catherine Moreno. Catherine es enfermera, actualmente se desempeña como encargada de registro e investigación en la Liga Chilena contra la Epilepsia. Nos va a estar contando sobre el tema de autocuidado, factores precipitantes de crisis y manejo seguro de crisis. Y luego en la moderación nos va a estar acompañando el doctor Jorge Fester. Con respecto a lo que les contaba del Kahoot que tuvimos esta semana, vamos a estar mirando por acá quiénes fueron los ganadores de este desafío. Así que voy a estar compartiendo por acá la información para que ustedes puedan ver que en este juego participaron más de 100 personas y tenemos ahí en el ranking, en el número 1, a Jime, que no sé de dónde nos acompaña, nos puede contar por la panel de preguntas, Abdiel, José, Cata y Christopher. Fueron nuestros 5 primeros lugares, así que felicitaciones para todos ellos. Dejo de compartir ahora y sí, ya le doy la palabra a nuestra expositora de esta tarde, Catherine Moreno, para que inicie ella su presentación. Bienvenida, Catherine. Estamos esperando a Catherine por ahí. Gracias, Loreto. No puedo activar la cámara, estoy Ya, vamos eh, a ver cómo desautorizada. activamos tu cámara. Ahí sí, ya. Yo Ahora avancé sí. entonces y los dejo con este interesante tema y por favor sus preguntas en el panel de preguntas para que luego hagamos la discusión. Muchas gracias. Entonces voy a compartir mi presentación. Estoy aquí. Mm, Dame un segundo. Acá. Ya. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de hablar de autocuidado en epilepsia. Ya está en la tercera semana de este curso, que hemos aprendido muchísimo sobre epilepsia. Vimos ya el diagnóstico, el tratamiento, y lo que vamos a hablar hoy día, que es autocuidado y manejo de crisis, también forma parte de lo que es el tratamiento, el proceso que necesitamos para eh, lograr manejar bien esta enfermedad. Bueno, mi nombre es Catherine Moreno, como me presentó Loreto, soy enfermera y actualmente trabajo en la Liga Chilena contra la Epilepsia. Para el tratamiento de las epilepsias, para tener éxito en el tratamiento de las epilepsias, se requiere un manejo integral. ¿Y qué quiere decir esto? Esto significa que las personas deben ser consideradas
tanto en su parte física, mental y social, también insertos dentro de su familia y en la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el tratamiento de las epilepsias no solo es ir al médico, que dé una pastilla, tomarme el medicamento y listo. Esto requiere un enfoque que va mucho más allá. Necesitamos considerar otros pilares que también son fundamentales para lograr este tratamiento exitoso. En el Plan de Acción Mundial Intersectorial sobre Epilepsia y otros trastornos neurológicos planteado por la Organización Mundial de la Salud para estos próximos 10 años, uno de los objetivos es promover los derechos humanos, abordar el estigma y la discriminación que tienen las personas con epilepsia, lamentablemente, a través de enfoques interdisciplinarios e intersectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que es cierto, debemos ir al neurólogo para que nos dé un tratamiento farmacológico, como revisamos la semana pasada, pero además otros profesionales de la salud estamos involucrados y debemos ser parte activa para lograr el éxito en el tratamiento. La mejoría de la calidad de vida es uno de los principales objetivos del tratamiento de la epilepsia, ¿ya? ¿Cómo vamos a lograr esto? Por una parte, controlando las crisis y por otra parte, educando, aumentando los conocimientos en relación al diagnóstico y al tratamiento de la enfermedad con un equipo multidisciplinario. En esto debemos estar involucrados no solo el médico, sino también los otros profesionales, lo que se va a traducir en una reducción del estigma y la discapacidad asociada a la enfermedad. El estigma es lo que más perjudica en estos momentos a las personas con epilepsia y a sus familias, que es el tema que vamos a profundizar la próxima semana. Entonces, esto que vamos a conversar hoy día también es una parte del tratamiento. Cuando hablamos de autocuidado, nos referimos a aquellas cosas que debemos hacer nosotros mismos para mantener nuestra propia salud. Por ejemplo, desde chiquitito nos enseñaron que debíamos cepillarnos los dientes para mantener una buena salud bucal. Cuando aparece una enfermedad, en este caso la epilepsia, como equipo de salud debemos proveer a nuestros pacientes, a sus cuidadores, a sus familiares, otras herramientas para que logren mantener el cuidado de su salud o el éxito en el tratamiento de esta enfermedad. Antes de plantear un plan de autocuidado, de decirle a una persona, usted debe hacer esto otro, debe tomar sus medicamentos de esta forma, debemos considerar, sobre todo en el caso de la epilepsia, cómo esta persona y su entorno más cercano, su familia, tiene eh, el concepto de la enfermedad, cómo está afrontando la enfermedad. Para algunas familias, el diagnóstico de epilepsia puede ser devastador. Y esto hay que considerarlo antes de ponerme a decirle yo como enfermera, haga esto o haga esto otro. Debo considerar todos los aspectos. Por una parte, lo físico. La epilepsia se manifiesta por un síntoma que son las crisis epilépticas, que muchas veces debemos enseñar y apoyar a cómo reconocer las crisis. La parte emocional, cómo ve afectado la persona el diagnóstico, cómo le afecta el diagnóstico de epilepsia. Algunas personas se ven sobrepasadas, otras logran salir adelante con otras herramientas dependiendo de su entorno. Y también sabemos que la epilepsia tiene asociadas comorbilidades que van relacionadas con la salud mental. Y todo esto, ¿cómo conjuga en en la sociedad? ¿Da lo mismo para mí como enfermera, por ejemplo, decir que tengo epilepsia en mi entorno de trabajo? Probablemente no. ¿Por qué? Porque esto está rodeado de mucho temor, de mucho estigma, de muchas creencias falsas asociadas a la enfermedad. Y si a mí, como agente externo, me da susto saber que alguien a mi lado tiene epilepsia, imagínense lo que es recibir el diagnóstico en la familia, para el paciente, para mí como mamá, si el diagnóstico es el caso de mis hijos. Eso también genera un cambio en la dinámica. Entonces, antes de plantear primero el tratamiento médico, pero debemos asegurarnos que este tratamiento médico con fármacos se pueda cumplir, además asociado a el propio cuidado.
Debemos considerar cosas que son parte de la enfermedad, por ejemplo, la edad de inicio de la epilepsia, la causa que provocó la epilepsia, que lo vimos en clases anteriores. Es distinto tener una epilepsia en un lactante a que si recibo el diagnóstico, por ejemplo, en la edad adulta. Al tipo de epilepsia que tengo y cómo son mis crisis. Lo vimos muy bien en la primera semana, que la convulsión es un tipo de crisis epiléptica, no es la única. Y este yo creo que es el mito que está más asociado a la enfermedad, que si yo tengo epilepsia voy a tener convulsiones. Al tratamiento, como vimos la semana pasada, ¿qué fármaco me van a indicar para manejar mi epilepsia? El que sea mejor para mi tipo de epilepsia, según mi edad, según mis crisis, según la causa, etc. Pero eso tiene que ver con la enfermedad. También debemos considerar otras cosas que son independientes de la epilepsia que le ocurren a cualquier persona con o sin este diagnóstico. Por ejemplo, la presencia de otras enfermedades o comorbilidades. Debemos tratarlas además. No todo lo que le sucede a esta persona es epilepsia. También se va a enfermar de otras cosas. Coexisten ambas enfermedades. ¿Cómo está la parte emocional? ¿Es realmente está afectada la parte emocional de la persona, de su familia, de su entorno, por la epilepsia o por el temor que me genera saber que alguien en mi familia tiene epilepsia? Y se desregulan, por ejemplo, las normas en los niños, no les ponemos límites porque nos da mucho miedo, no los dejamos hacer cosas a los adolescentes, no los dejamos salir porque nos da susto que vaya a tener una crisis en otro lugar. El ambiente, ¿va al colegio, no va al colegio? Yo como mamá quiero que vaya al colegio, ¿el colegio es una red de apoyo o está siendo un impedimento frente a este temor que significa la epilepsia? Entonces, para plantear todo esto, para lograr un tratamiento exitoso e integral, necesitamos considerar y empezar a separar un poco los aspectos que son propios de la epilepsia y otros que están presentes en la vida de las personas con o sin epilepsia. La educación es fundamental respecto a la enfermedad, no solo al paciente y a su familia, sino también al resto de la comunidad. Instancias como estas semanas que llevamos hablando de epilepsia son súper importantes y marcan un cambio en un tratamiento efectivo. El reconocimiento de las crisis. Las crisis epilépticas son de una forma, vamos a ver el manejo, y me va a suceder lo que le sucede al resto de las personas sin epilepsia. Me puedo caer, me puedo sentir mal, me voy a resfriar y no todo es epilepsia. Las opciones de tratamiento que tengo según mi tipo de epilepsia. Otras enfermedades también hay que tratarlas y sobre todo a ir aclarando los mitos. Y los mitos los podemos ver en mayor o menor frecuencia según el entorno en el que vivo, según en el país en el que vivo, según el lugar, si es rural, si es urbano, etc. Los factores precipitantes de crisis, a pesar de yo tomar mis medicamentos súper bien, tener buenas conductas de autocuidado, hay cosas que me pueden provocar crisis, ¿ya? Cosas que debemos aprender a reconocer y manejar. La primera causa por la que una persona con epilepsia tiene crisis, una epilepsia bien controlada, tiene crisis, es el olvido de las dosis de sus medicamentos. ¿Por qué? Porque estos tratamientos son por largo tiempo, son por años. Por lo tanto, a mí como mamá se me puede olvidar darle una dosis a mi hijo. Y no quiero que me castiguen por eso. Al contrario, desearía recibir la ayuda, que me apoyen, mi familia, en el colegio, el equipo de salud para que esto no vuelva a ocurrir generando algunas estrategias. La privación de sueño es un gatillante de crisis y hoy día a todas las edades estamos privados de sueño asociado al uso de dispositivos. Y aquí tiene que ver un poco también con los factores ambientales. De repente me da susto quitarle el dispositivo a mi hijo en la noche pensando que si me hace una pataleta va a ser una crisis, pero en realidad la crisis no va a ser por causa de la pataleta cuando yo le quite el dispositivo para que vaya a dormir. La crisis va a provocarse por la privación de sueño. El alcohol u otras drogas pueden provocar crisis en personas con epilepsia y en personas sin epilepsia. La fiebre también es un gatillante de crisis, sobre todo en población infantil. ¿Ya? Existen las crisis febriles, que no son epilepsia propiamente tal, pero si tengo epilepsia,
me pueden provocar crisis también. Y otros fármacos pueden competir con los fármacos para la epilepsia, bajando su efectividad. La adherencia al tratamiento. Este tratamiento es por largo tiempo. Por lo tanto, también debemos educar al paciente, a sus cuidadores, al entorno respecto a los efectos adversos de los fármacos. El fármaco puede ser muy bueno, pero a mí, por ejemplo, me da alergia. Eso no es falla del fármaco, falla del médico, es por mi propia genética, porque todos somos diferentes. O aquellos efectos adversos que sí me está provocando el fármaco. Me dieron el medicamento y empecé a sentirme mal, con mucho sueño, cambié el ánimo, y eso debemos educarlo según el tipo de fármaco que está indicado, para estar atento. El horario en la toma de medicamentos. La mayoría de los fármacos pueden tomarse todos juntos, asociado a las comidas. Por ejemplo, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Y no necesito estar, por ejemplo, despertando al niño a las 6 de la mañana para darle el medicamento o a las 12 de la noche para el medicamento. Debo ajustar el horario de la toma de medicamento a mi rutina para que sea más fácil recordarlo y mantener una buena adherencia. Y lo que vamos a conversar ahora, el manejo de las crisis. Este es un gran tema. La mayoría de las crisis epilépticas se manejan en el hogar de forma ambulatoria. Muy pocas veces debemos trasladar al servicio de urgencia y vamos a conversarlo. Y en algunos casos el médico nos puede indicar algún medicamento de rescate cuando es una epilepsia conocida, ya se sabe cómo es la crisis, se aprendan a reconocer las crisis y vemos que esto puede ser de ayuda para evitar ir al servicio de urgencia. El manejo de las crisis. Esta es la gran pregunta que surge cuando nos dan el diagnóstico de epilepsia. ¿Qué hago si tiene una crisis? ¿Cómo voy a saber qué es lo que es crisis y qué no es crisis? Esta es la clasificación de las crisis propuesta por la Liga Internacional contra la Epilepsia del año 2017, en la cual de esta forma se llaman las crisis y en general a las epilepsias. Primer grupo, focales, un foco, una región del cerebro tiene esta alteración eléctrica, por lo tanto la crisis va a depender del lugar del cerebro que esté alterado. Mi cuerpo se va a manifestar según el lugar del cuerpo en que esté esta alteración. Segundo grupo, generalizada. Todo el cerebro tiene esta descarga eléctrica normal, todo el cuerpo se manifiesta en la crisis. No es que sea más grave que la anterior, es solamente la distribución de la descarga eléctrica que hace que todo el cuerpo se manifieste en la crisis. Y en este grupo está lo que conocemos como convulsión. Tenemos otro grupo, inicio desconocido, que se refiere a ciertos tipos de crisis en epilepsias bien específicas y poco frecuentes, y un cuarto grupo sin clasificar, porque como veíamos en la primera clase con el doctor Carrizosa, es muy importante la descripción de la crisis. ¿Cómo fue este evento? Ojalá entregar la mayor cantidad de detalles para que el médico pueda determinar si esto es epilepsia o no, o a qué grupo pertenece. Según esto, clasificándolas, va a poder plantear un mejor tratamiento y lograr un buen y adecuado manejo de la crisis. Primer grupo, crisis focales. La verdad es que aquí la manifestación de la crisis va a depender persona a persona. Cada persona con epilepsia es individual, es un individuo en sí mismo. Decimos las epilepsias están hechas a la medida del paciente. Porque por más que yo tenga una epilepsia en un niño, por ejemplo, en un escolar, aparentemente por la misma causa, su crisis, si es focal, puede ser diferente. ¿De qué va a depender? Del lugar del cerebro en que esté la alteración eléctrica. Las crisis focales pueden manifestarse con o sin compromiso de conciencia, pueden ser sensitivas, ya yo siento como que esto ya lo viví, escucho algún ruido, siento generalmente un mal sabor, puede moverse alguna parte del cuerpo, porque es una región del cerebro, o no se mueve nada. En general son las más frecuentes de las crisis epilépticas, pero estos eventos muchas veces no los relacionamos a epilepsia. ¿Ya? Vamos a ver algunos videos con ejemplos de crisis y
cómo se realiza el manejo. Quedando el volumen. En esta crisis pudimos ver que el paciente tiene primero esta sensación de náusea, que antiguamente se le llamaba aura, que en realidad es una crisis focal que parte en un área generalmente sensitiva y los pacientes pueden reconocer que es el inicio de otra crisis, de la progresión de su crisis o a veces de una crisis generalizada. Cuando él siente esto, avisa y, bueno, ahí ustedes vieron, la enfermera se acerca, le pregunta cosas, le pide que recuerde cosas, el color, cómo se llama. Él no puede responder porque empieza a ver un movimiento, desvía su mirada hacia la izquierda y empieza a ver movimientos, sacudidas de la parte superior de su tronco. La crisis dura lo que dura el video, segundos, casi un minuto. Luego de eso, ¿cuándo para la crisis? Cuando lo que observamos, la sacudida, el cuerpo se relaja y en ese momento la enfermera le vuelve a preguntar a Mike cuál es su nombre y Mike responde. Esta crisis no tuvo compromiso de conciencia. Esta es la forma de reconocer si la crisis tuvo o no compromiso de conciencia, porque Mike no podía responder probablemente por el compromiso que tenía muscular de la crisis. Pero al momento que finaliza y le preguntan lo que sucedió, Mike puede responder y recuerda lo que pasó. Vamos a ver otro ejemplo. Esto es una crisis, aunque no lo crean, aunque esto ya se ve un poco más bizarro. Nos cuesta imaginar esto en un escenario que no sea clínico, pensar que esto pudiera ser una epilepsia. Pero ante este evento, esta es la forma en que debemos actuar. Contener, los otros profesionales de la salud se acercan, solo contienen, y en este caso el médico es quien va preguntando durante el evento cosas. Vamos a ver cómo termina esta crisis. A diferencia de lo que vimos en el video anterior, él también durante la crisis le pide que recuerde cosas, le pregunta el nombre, cosas fáciles. Pero cuando termina la crisis, Tom, en este caso, no recuerda lo que sucedió. Esta crisis fue con compromiso de conciencia.
En general, podríamos estar viendo ejemplos de videos en realidad mucho rato, porque son de todo el tipo que ustedes se puedan imaginar. Pero la ventaja que yo tengo al saber que una persona tiene epilepsia es que puedo saber cómo es su crisis. No es fácil en el primer diagnóstico aprenderlo. Muchas cosas se confunden con la epilepsia, pero ahí necesitamos todos apoyar para reconocer las crisis, sobre todo cuando son de tipo focal. Observar el manejo de las crisis focales en general es bien conservador. Observar qué hace la persona, a veces me puede relatar que le está sucediendo algo, despejar el lugar. Como vimos aquí, nadie intervino, nadie trató de sujetar, todos protegieron, ¿ya? Contuvieron y protegen. Tomar el tiempo que dura la crisis. En general, las crisis focales son de corta duración, van desde segundos a minutos. Y cuando hay compromiso de conciencia, la recuperación de conciencia post-crisis es rápida, ¿ya? En general no demora más de algunos minutos. ¿Cómo sé si hubo compromiso de conciencia durante esta crisis? Preguntando el nombre, dónde está, nombrando cosas simples y después, una vez que se dé el evento, pregunto si hay memoria o no. Vamos a ver otro ejemplo. Esta es una típica crisis de ausencia infantil, ¿ya? El niño haciendo algo, no responde, mira al infinito, generalmente hay más pestañeo. ¿Cuál es la diferencia entre este niño y los niños de hoy día? Que ninguno responde cuando uno le habla la primera vez, tiene que hablarle varias veces para que responda. Que durante este evento, durante esta crisis, el niño está comprometido de conciencia, él no sabe lo que sucede a su alrededor, ¿ya? La crisis dura segundos, como vimos en el video, pero una vez que aparece se repite muchas veces durante el día. Entonces, cuando aparece este tipo de crisis, trae consecuencias en otras áreas. El niño que puede estar en el colegio, está aprendiendo a leer, detiene su aprendizaje porque su cerebro está en un estado de on-off, on-off, on-off. Entonces, la profesora da la indicación, por ejemplo, y el niño escuchó o entiende una cuarta parte de lo que le dijeron. Se retrae en el juego, no juega con sus amigos, porque yo para poder jugar con mis amigos necesito seguir las instrucciones del grupo a cualquier edad. Muchos de estos niños consultan cuando aparecen estos episodios pensando en otras patologías, déficit atencional, algún déficit cognitivo, y tienen este tipo de crisis. Si yo observo esto en mi hijo, si soy educadora, en mis niños, en el colegio, debo consultar, ¿ya? Ya sea pensando en que pueda ser una comorbilidad o que puedan tener este tipo de crisis. Y vamos a ver el último ejemplo de una crisis generalizada o convulsiva. Este tipo de crisis son las menos frecuentes de las crisis epilépticas, pero sí las que nos generan un gran impacto, porque este episodio no pasa desapercibido, como las otras que sí podrían ser un poco más raras o pensar que no son epilepsia. En este episodio sí nos va a llamar la atención, vamos a tener que ponernos alerta, vamos a tener que ayudar a esta persona. Las crisis convulsivas, como veíamos en las clases anteriores, es un tipo de crisis epiléptica. No es más grave que las otras crisis. Ya ese concepto también hay que dejarlo bien claro, sino que es solo que todo el cerebro tiene esta descarga eléctrica normal, todo el cuerpo se manifiesta en la crisis. Cuando comienza este tipo de crisis, la persona pierde la conciencia, no le duele nada,
Este como grito que podemos escuchar es porque todos los músculos del cuerpo aumentan el tono, por eso se llama tónico, y esto quiere decir que se ponen rígidos. Esto aprieta todo el cuerpo y el aire que está en los pulmones sale expulsado y al pasar por las cuerdas vocales se emite este grito, que no es un grito de dolor. Si a mí yo lo tratara de hacer ahora, gritaría como si me estuvieran pegando y no es eso lo que se escucha. Una cosa como medio gutural, medio de adentro. Además de que todos los músculos aumentan el tono, se sacuden, entran en clonía, por eso esta crisis se llama tónico-clónica. Conscientemente yo no puedo imitar eso, son como acciones opuestas en mi cerebro. Por eso se pensaba, y es un parte del estigma que rodea la epilepsia, que estas personas que tienen estas crisis están poseídas por algún dios, por algún demonio, porque conscientemente no puedo imitar esta crisis. Al apretarse, al aumentar el tono de todos los músculos del cuerpo, si tengo orina en la vejiga, al apretarse el abdomen, la persona se puede orinar. Pero si recién fue al baño, por ejemplo, y le ocurrió la crisis después, no va a haber emisión de orina. Por eso en algunas de estas crisis se orinan y en otras no. Como todo esto, todos los músculos, todo está rígido, la saliva se acumula en la boca y al haber sacudidas se bate y se ve como si fuera espuma. En este evento, ¿qué es lo que más asusta respecto a la epilepsia? Quienes han sido testigos de este evento, sobre todo los padres, refieren que es una sensación de muerte. ¿Ya? Para quienes hemos sido testigos también, siempre, aunque seamos profesionales de la salud y trabajemos en epilepsia, siempre nos da susto, siempre se nos aprieta la guata. Por lo tanto, para manejar esta crisis, lo primero es tratar de mantener la calma. Siempre nos vamos a asustar, siempre nos va a dar nervio, pero tenemos que ayudar a esta persona. Vamos a despejar el lugar. Sabemos que cuando parte esta crisis, el cuerpo se va a sacudir, por lo tanto debemos evitar que se golpee con lo que está alrededor. No sujetarlo, porque el movimiento está comandado por el cerebro. No saco nada con sujetarlo, no voy a evitar que se sacuda. Vamos a poner algo blando debajo de la cabeza, lo que tengamos a mano. Mi chaqueta, un bolso. Si yo ya sé que alguien, por ejemplo, en mi comunidad escolar, estoy en un colegio, puede tener este tipo de crisis, probablemente voy a tener un cojín a mano. Vamos a tomar el tiempo. Al igual que las crisis focales, ¿por qué las crisis epilépticas tienen una duración definida? Son episodios repentinos y transitorios, porque el propio cerebro se encarga de parar las crisis. Esta crisis termina alrededor de 2 minutos, pero para mí que estoy nervioso, mi percepción del tiempo es como que no acaba nunca. Ya por eso hay que controlar el tiempo con reloj o que otra persona mire la hora. ¿Y por qué nos da tanto miedo este evento? Aparte de que vemos que todo el cuerpo está comportándose de una forma rara, porque sentimos que la persona tiene dificultad para respirar. Y esta dificultad respiratoria no está dada porque la lengua se corte, se trague o se vaya para atrás. Eso es imposible que ocurra. La dificultad respiratoria ocurre porque todos los músculos están rígidos, por lo tanto el aire no puede ingresar a los pulmones para hacer la ventilación necesaria. Hay dificultad para respirar y esta dificultad, por 2 minutos que dura la crisis, no causa daño. Lo que sí causa daño es tratar de abrir la boca, ponerle un pañuelo, un palito, etc. La lengua no se corta, no se traga, no se va para atrás. Sí se puede morder y las mordeduras en general se pueden parecer feas, pero se recuperan en el poco tiempo. La crisis termina cuando el cuerpo se relaja y no hay más sacudidas. Eso dura 2 minutos. Pero, a diferencia de las crisis focales, la persona no recupera la conciencia inmediatamente. Por lo tanto, en este momento lo que debemos hacer es ponerlo de lado en lo que vamos a llamar posición de seguridad. ¿Katy, puedes compartir el sonido nuevamente?
Me comentaban que había algún problema de audio con este video, después lo podemos, ¿quieren? Lo podemos ver nuevamente. Voy a Sí, chequear acá. yo prefiero que vuelvas a compartir pinchando el compartir sonido, porque los otros videos de crisis tampoco van con audio, pero eso quizás no es tan importante como este. Ya, ¿Sí? déjame acá. Mm, mm. Ya, vamos a ver si funciona. No sé si no pinchaste el compartir el sonido. No, no me da la opción de compartir sonido, pero puede ser por el setting. A ver, ¿puedes probar una vez más, por favor? Que Joyce acá cambió un poquito una Ya, función. ¿Lo ves ahí? Sí. Vuelve a compartir desde el principio. No, ya. tienes que bajar la Vamos presentación. a, Ahora sí, ahora ve sí, si puedes pinchar. vamos. No, no te da opción de poder pinchar el compartir sonido. No, no, no me da la opción de compartir sonido. Bueno, pero este video lo pueden encontrar en nuestra página web, ¿ya? Para, para que lo puedan revisar. Así. Entonces, cuando esta crisis, la crisis generalizada termina, vamos a dejar a la persona de lado, así va a botar la saliva que se acumuló. Recuerden, puede salir con un poquito de sangre porque se mordió la lengua, no es grave, y vamos a esperar a que despierte. Esto sí se demora 15 a 20 minutos en que la persona logre recuperar la conciencia. Nunca lo vamos a dejar solo y una vez que despierte, dependiendo de dónde nos encontremos, contactar a algún familiar si es que esto ocurre fuera del horario, fuera del hogar, o proveer un espacio seguro porque esta persona va a despertar, va a referir probablemente que tiene algún dolor muscular, algún dolor de cabeza y le va a dar sueño y hay que dejarlo dormir. Durmiendo es la única manera de que el cerebro se recupera de esta descarga eléctrica que tuvo. Después de que descansó, retoma sus actividades de forma habitual. Cuando, en general, la mayoría de las crisis se pueden manejar en el hogar, se comportan así, pero ¿cuándo debemos poner alerta y trasladar a un servicio de urgencia? La primera crisis, cuando generalmente es una crisis convulsiva. Como recordemos la primera clase que vimos, la crisis puede también producirse por otras causas. Por lo tanto, cuando yo no sé que esta persona tiene epilepsia y presenta una crisis convulsiva, debo llevarla al servicio de urgencia para estudiar por qué ocurrió. En mujer embarazada, las crisis pueden tener efectos sobre el feto. Una crisis convulsiva que se prolongue por más de 5 minutos. Rigidez y sacudidas que se prolonguen por más de 5 minutos. Por eso es importante tomar el tiempo con reloj. Porque mi percepción en este momento en que estoy nervioso es que esto siempre dura 5 minutos. ¿Ya? Por eso debo tener la medición del tiempo objetivo. Una o varias crisis focales que se prolonguen por más de 10 minutos, o si la persona no recupera la conciencia o se comporta de forma extraña después de 1 hora de la crisis. Esto es una emergencia médica, es raro que ocurra. La mayoría de las crisis se controlan, el propio cerebro se encarga de parar la crisis y no es necesario trasladar a un servicio de urgencia. Y la causa más frecuente por la que vamos a la urgencia después de una crisis compulsiva es porque hay lesión.
al ponerse todo el cuerpo rígido, si estoy sentada me voy a caer, si estoy de pie me voy a caer, si uso anteojos se pueden quebrar y pueden generar heridas, golpes, y por esa causa lo voy a tener que trasladar a un servicio de urgencia. En resumen, el tratamiento para las epilepsias debe ser integral, es decir, multidisciplinario. Aquí está involucrado el neurólogo, el médico también de la comunidad, enfermeras, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud, haciendo harto énfasis en la educación, no solo al paciente, a su familia, sino también a toda la comunidad. Para lograr un adecuado autocuidado, que esta persona tenga un tratamiento exitoso, debemos considerar a la persona en todas sus dimensiones. La parte física, lo que es la epilepsia, las crisis, la parte psicológica, cómo está afectado frente al diagnóstico o si hay alguna otra comorbilidad que tratar, y la parte social, cómo se integra en la sociedad, puede trabajar, puede ir al colegio. A veces ponemos restricciones pensando en hacer un bien y en realidad estamos generando un problema. No, mejor que no se estrese, entonces que no haga la prueba al niño, que no haga educación física porque le puede pasar algo, que no se golpee en la cabeza. Entonces lo restringimos del juego con sus pares. Aprender a reconocer y manejar las crisis epilépticas probablemente es lo que más nos cuesta lograr, pero es fundamental para lograr un tratamiento exitoso. Esta persona con epilepsia tiene crisis epilépticas que son de esta forma, se manejan, la mayoría, esto un poco general, vamos a enseñar algunas estrategias de manejo según la crisis, y el resto de las cosas que le ocurren son las cosas que le ocurren a una persona sin epilepsia también. No todo es epilepsia en esta persona. Y en la atención de las crisis, también es lo que más nos cuesta lograr con la familia, sobre todo, mantener la calma y tomar el tiempo nos va a permitir definir si es necesario o no trasladar a un servicio de emergencia. ¿Por qué? Y esto ya es la introducción para la próxima semana, porque el estigma, el miedo que nos da saber que alguien alrededor nuestro tiene epilepsia, es el mayor problema que enfrentan hoy día las personas con el diagnóstico y su entorno más cercano. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Vamos a invitar en este momento al doctor Jorge Förster, neuropediatra, vicepresidente de la Liga Chilena contra la Epilepsia, que va a estar moderando la mesa de preguntas en este momento, así que vamos a cambiar la vista a vista de galería y dejo acá a nuestra expositora, a nuestro intérprete en lengua de señas y a nuestro médico que va a estar moderando. Buenas noches. Eh, es muy grato para mí moderar esta serie de preguntas y respuestas después de la excelente presentación que nos ha hecho Catherine Moreno acerca de autocuidado y manejo de crisis de epilepsia. Hay una serie de preguntas, algunas preguntas ya Catherine las respondió en su exposición, pero vamos a volver a reiterar algunas de ellas, ¿ya? Por ejemplo, hay una pregunta interesante, que se está haciendo un electroencefalograma y esta persona tiene un fenómeno de fotosensibilidad, por tanto puede desencadenar una crisis epiléptica. ¿Qué es lo que se hace en ese momento, Catherine? Se sigue con Ya, es, el... ¿Qué se hace? cuando se está haciendo el electroencefalograma, ahora, ¿cómo saber? Primero, a lo mejor aclarar un poco eso, ¿cómo sé si tengo una epilepsia fotosensible, es decir, que ciertos contrastes de luces me puedan provocar crisis? Es con el electroencefalograma, ¿ya? Estas pruebas de luces que se hacen en el electroencefalograma, si sale con alterado, significa que tengo una epilepsia fotosensible. En el momento del examen, al ver la alteración, el técnico del electro va a detener la prueba. El médico posteriormente va a revisar este examen, lo va a interpretar, y a las personas con epilepsia fotosensible, más allá de restringirles cosas, también hay que hacer fuerte énfasis en la educación. ¿Qué tipo de luces son las que me pueden provocar las crisis?
No es un PowerPoint, no es estar en el computador. Ya en general, las recomendaciones del uso de dispositivos es el mismo para personas con o sin epilepsia, a 1 metro de distancia, con la luz encendida. Es o las luces de discoteca, eso sí puede provocar una crisis, o cuando vamos en la carretera y de repente el paso del sol entre los árboles, ese contraste de luz es el que sí puede provocar crisis. ¿Qué se hace con estas personas? No puede ir al cine, no puede ir a fiesta, no. Más que prohibirle, más que restringirle, el médico lo que va a hacer, lo que vamos a hacer como equipo es recomendarle ciertas cosas. Por ejemplo, que use lentes de sol cuando está fuera. Y este me lo enseñó también el doctor Fester, que este fenómeno es binocular, es decir, si la persona se tapa un ojo, no le va a ocurrir. Por lo tanto, a este adolescente, a este joven que quiere ir a la fiesta, que quiere ir al festival en el cual probablemente van a haber luces estroboscópicas, si lo ven con un ojito tapado como pirata, probablemente tenga una epilepsia fotosensible y está evitando su crisis. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen frecuentemente la familia de los pacientes es si la crisis epiléptica, hay dolor durante la crisis epiléptica, porque nos van a contar que, y por ahí hay una pregunta en el sentido de que si hay dolor muscular, como tú referiste, después de la crisis, este dolor muscular, de acuerdo a la intensidad, sobre todo una crisis tónico-crónica generalizada, puede durar 2 o 3 días, ¿ya? Pero ¿existe dolor durante la crisis? Ya, eso también es lo que nos genera un poco de angustia cuando somos testigos de una crisis convulsiva, que esta persona está sufriendo, que le está doliendo lo que le está sucediendo. Pero eso no ocurre. ¿Por qué? Porque cuando parte la crisis siempre hay que recordar que se altera la conciencia, por lo tanto, no hay, no hay estímulo doloroso durante la crisis. ¿Por qué algunos pacientes refieren dolor muscular? Porque al aumentar tanto el tono, apretarse todos, piensen que es como si yo fuera a hacer ejercicio, recién partí haciendo ejercicio y me subí 1 hora a la trotadora a correr rápido. Voy a quedar con dolor muscular. Puse en esfuerzo mis músculos, ¿ya? Ese es el dolor que sienten, pero no es que durante la crisis estén sufriendo, que es lo que nos refieren los pacientes, estén angustiados o estén con algún tipo de dolor. No es eso lo que les sucede. Ahora, siguiendo este asunto de eh, lo que ocurre en una crisis, sobre todo una crisis crónica generalizada, la pregunta dice, mira, ¿debo hacer algo si está sangrando la lengua después de la mordedura o el corte que se hace en la lengua que queda atrapada entre los dientes? ¿Qué pasa con esta mordedura? ¿Debo hacer algo? ¿Sigue sangrando? ¿Se detiene fácilmente? ¿Cuál es tu experiencia, Catherine? Ya. Yo aquí, doctor, me va a perdonar, pero así lo explico yo a los pacientes en términos no muy médicos, pero la mayoría entiende. La lengua se puede morder, ya es como cuando nosotros nos mordemos accidentalmente la lengua, quedamos con la sensación de dolor que dura poco tiempo. O sea, yo me puedo morder la lengua en el almuerzo y en la tarde ya tengo una molestia, pero el dolor ya se dio y la lengua es un músculo que está entre los dientes, por lo tanto tiene un proceso de regeneración muy rápido. En una crisis convulsiva, la lengua se muerde, algunos pacientes se muerden la lengua y esto es generalmente con las muelas. Entonces se la muerden por acá atrás. Y la lengua, yo les explico así, es como cuando uno jugaba cuando chico con los gusanitos y los tocaba y como que se recogían. Entonces cuando yo me lesiono la lengua siento, efectivamente me dicen, no, mire si me la corté, porque yo al tocarla siento que está de forma irregular. Pero esto es por el propio proceso que tiene este órgano de la autorregeneración, ¿ya? No es que me saqué un pedazo. Sacar un pedazo de lengua, eso que vemos un poco en las películas, en realidad es ciencia ficción. Es muy difícil cortar la lengua, es muy difícil arrancar la lengua de una persona, es casi imposible. Entonces, cuando me la muerdo en una crisis, efectivamente puedo sentir que está irregular, pero esto es parte del propio proceso de cicatrización de la lengua. La lengua puede sangrar,
va a sangrar un ratito porque se regenera rápidamente. Entonces no hay que hacer nada con la lengua. Ya las lesiones, yo en el tiempo que llevo trabajando en esto, la verdad es que nunca he visto una lesión grave de lengua. No sé si usted, doctor, ha visto alguna vez a alguien que se haya lesionado gravemente la lengua. Y nunca había escuchado esta pregunta si debía hacer algo para tener hemorragia. En la práctica se controla rápidamente y fácilmente. Ahora, siguiendo con esto, estamos en el manejo de la crisis. Si la persona tiene una corbata o un pañuelo y si está con anteojos, ¿qué debo hacer? ¿Debo soltar la corbata, retiro los anteojos, libero el pañuelo? ¿Qué hago, Catherine? Ya, esta es una muy buena pregunta. Cuando yo partí en esto de las epilepsias, la verdad es que siempre nos decían, hay que tratar de sacarle, abrirle la corbata, sacarle los lentes, eh, dejarlo lo más limpio posible al paciente, a la persona. Pero en realidad la crisis de verdad dura 2 minutos. Por lo tanto, en este corto periodo de tiempo, pongan un cronómetro con 2 minutos. Lo que vamos a alcanzar a hacer efectivamente cuando la persona tiene la crisis es proteger, poner algo blando en su cabeza, despejar el lugar y probablemente en ese intertanto ya pasó la crisis. La crisis termina, y esto también hay que explicarlo bien y reforzarlo, la crisis termina, la descarga eléctrica termina cuando el cuerpo se relaja y no hay más sacudida, pero la persona no despierta inmediatamente. ¿Ya? 2 minutos dura esto. Rigidez, sacudida es lo máximo que voy a estar a hacer, va a hacer eso. Cuando termine la crisis, me va a quedar una persona desmayada. Y en ese momento sí, ya puedo retirar anteojos, sacar la corbata, abrir un poco, poner de lado y ahí disponer de un lugar más cómodo para que recupere la conciencia, que esto sí se demora, esto sí es largo. Hablemos también, Catherine, hablamos de este periodo que se llama post-ictal, periodo después de la crisis de recuperación, sobre todo las crisis generalizadas, las tónico-crónicas generalizadas, que es típico de este periodo que se llama post-ictal o post-convulsivo. Hay una persona que dice que, bueno, que se producen mareos, inestabilidad corporal. Hay otra persona que dice que queda como, no logra concentrarse bien por horas y se siente como embotada. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Ya, nuestro cuando, periodo? cuando nosotros hablamos de este periodo, bueno, aquí lo simplificamos un poco, decimos la persona se demora en recuperar la conciencia 15 a 20 minutos. Esta recuperación de conciencia no es que yo esté desmayada y de repente, pum, recuperé la conciencia y soy yo de nuevo. Es paulatina, ¿ya? Voy a estar en un periodo que voy a estar inconsciente, como desmayado, y voy a ir recuperando la conciencia poco a poco. Y en esta recuperación de conciencia poco a poco pueden darse estos fenómenos. Hemos visto personas que se levantan rápidamente y quieren salir arrancando porque no saben dónde están, no hay una recuperación total de conciencia, por lo tanto no saben dónde está, salen arrancando, no reconocen a las personas, a la familia, eh, se sienten medias mareadas, medios confundidos, les cuesta recordar, y esto sí se ha visto que puede ser por un periodo más prolongado, en que tienen amnesia de lo que ocurrió antes de la crisis, y esto se ha visto por más de una hora, incluso por más tiempo, más de 24 horas en algunos hay registros. Ahora, más allá, porque todo puede ocurrir, el cerebro en el fondo tuvo una descarga eléctrica aquí poderosa, por lo tanto todos los sistemas se vieron un poquito afectados. Más allá del detalle de que puede ocurrir esto otro, cada persona lo va a vivir de forma diferente. Aquí lo importante es que cuando aparece el diagnóstico, una vez que tenemos que ayudar a reconocer las crisis, también debemos ayudar a reconocer estos procesos que se viven post-crisis, que no son iguales para todos. Entonces, si la persona refiere que cada vez que tiene crisis, por ejemplo, se siente más confundido, tiene amnesia de lo que le ocurrió, ya ahí vamos a tener que, como equipo de salud, considerar esos aspectos de su recuperación post-crisis. Tenía una paciente yo que me decía que quedaba como con un síndrome vertiginoso después que tenía las crisis. Y eso, como les digo, es las epilepsias, si bien es una sola enfermedad,
la epilepsia, nosotros hablamos de las epilepsias, porque el síntoma es la crisis epiléptica, pero la crisis epiléptica se manifiesta muy diferente persona a persona. Es un traje hecho a la medida que hay que aprender a conocer para poder manejar. Gracias, Catherine. Ahora, coméntanos un poco por qué esto de los 5 minutos. ¿Significa que a los 5 minutos hay una hipoxia, una falta de oxígeno importante en el cerebro? ¿Por qué este plazo de llegar al servicio de urgencia cuando han pasado 5 minutos y la crisis no pasó? Ya, esta también es una pregunta bien frecuente. En general nos angustia mucho las crisis convulsivas, ¿ya? Entonces, en el primer diagnóstico tendemos a siempre decir que vamos al servicio de urgencia. En el colegio les pedimos que lleven al niño al servicio de urgencia, pero en realidad hay que tomar en consideración el tiempo. El propio cerebro se encarga de parar la crisis y la mayoría del tiempo eso lo hace en 2 minutos. ¿Por qué 5 minutos? No es porque a los 5 minutos se vaya a morir la neurona, vaya a haber un riesgo de muerte inminente, es porque el propio cerebro se encarga de parar la crisis y esto ocurre alrededor de los 2 minutos. Si la crisis se prolonga por 5 minutos, corremos el riesgo de que los mecanismos que tiene el cerebro para parar la crisis fallen. Es un riesgo. E internacionalmente se ha determinado que 5 minutos sea el tiempo de corte para acudir al servicio de urgencia más cercano. Esto es, si yo tengo un consultorio, una posta, un hospital, debo ir al lugar más cercano. ¿Para qué? Para que con medicamentos se detenga la crisis, para evitar que los mecanismos del cerebro fallen y se pase a un estado más grave, que sería un estado epiléptico, que es cuando las crisis se prolongan en el tiempo por más allá de media hora. Entonces, 5 minutos se ha establecido como tiempo de corte porque en ese tiempo yo alcanzo a llegar a un servicio de urgencia cercano para lograr detener la crisis. Y hay que comentar también que la definición de estado epiléptico antes se hacía después de los 30 minutos, porque se decía que hasta 30 minutos de una crisis el cerebro tiene mecanismos para protegerse y para que no haya muerte de neuronas. Pero en general este plazo postergaba a consultar oportunamente para regular la crisis con algún fármaco, volviendo venoso, volviendo nasal, bucal, etc. Por eso, por tanto, da un plazo suficiente para acudir a un servicio de urgencia si la crisis se está prolongando por más de 30 minutos. Es muy importante. Ahora, quizás, Catherine, haya que aclarar también algo de semiología, como definir cuáles son las características fundamentales de la crisis epiléptica, porque hay una serie de preguntas, por ejemplo, de diferenciar entre una crisis crónica generalizada y una crisis, una pseudocrisis que ahora se llaman crisis psicógenas no epilépticas, ¿ya? O, por ejemplo, ¿cuándo pensar y diferenciar un tic en un niño con una crisis focal? ¿Cuáles son las características típicas entonces de la crisis epiléptica que nos podrían hacer plantear que es relativamente sencillo para que conoce este tema, diferenciar entre una crisis epiléptica y otro que imita una crisis epiléptica? Ya. En general, las crisis epilépticas tienen 3 características que nos van a hacer pensar que esto es epilepsia o que nos van a llevar a consultar al médico. Las crisis epilépticas son repentinas, ocurren, no están asociadas a un evento previo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿por qué las crisis febriles no son epilepsia? Porque las crisis febriles están gatilladas por la fiebre. Al niño le dan crisis cada vez que tiene fiebre. La definición de epilepsia, la definición básica de epilepsia, es que la crisis no es repentina, no sabemos cuándo va a venir. No es que yo empecé a tomar un medicamento y me ocurre esto. Ya más allá de una convulsión, que la convulsión probablemente es más evidente y vamos a consultar igual. Pero la crisis epiléptica es repentina. Por eso nos da mucho miedo también, y es parte del problema que tenemos en el tratamiento, que si yo digo que tengo epilepsia y la gente piensa que tengo convulsiones, no sabe cuándo voy a tener convulsiones y eso genera temor. ¿Ya? Primera característica, repentina, no está asociado a nada, no sabemos cuándo va a venir. Segundo, la crisis son estereotipadas.
el lugar del cerebro en que está la alteración eléctrica para esta persona es siempre el mismo, no cambia. Entonces, si yo tengo una crisis, por ejemplo, en que tengo esta sensación como de náusea, o hay una paciente que nos refería que tenía crisis tipo déjà vu, esto ya lo viví, todos yo creo que hemos tenido déjà vu, pero sus crisis siempre eran la misma sensación de déjà vu. Y como vimos en la primera exposición del doctor Carrizosa, todos podemos tener una crisis epiléptica en algún momento de nuestra vida por un evento fortuito, por una causa aguda externa. Si tengo diabetes, me baja mucho el azúcar, puedo tener crisis epiléptica. Si tengo fiebre, puedo tener crisis epiléptica. Pero cuando estos eventos se repiten en el tiempo, de forma estereotipada, siempre es lo mismo, ya me va a llevar a consultar al médico. Puedo tener una crisis convulsiva y no va a ser epilepsia si es un único episodio, pero si esto se repite en el tiempo, ya me van a hacer los estudios y se va a plantear probablemente el diagnóstico de epilepsia. Ahora yo soy enfermera, ¿ya? En Chile las enfermeras no hacemos diagnóstico, sí ayudamos con el relato que podemos tener de la crisis, aportar la información, los detalles de los eventos como vimos antes. Yo como enfermera me encuentro ante la situación de una persona que parece que tiene una crisis convulsiva, no es propiamente lo que definimos, lo que vimos en el video, pero voy a actuar como si fuera una crisis epiléptica, ¿ya? Voy a tomar el tiempo, voy a ver que esta persona probablemente no tiene mayor dificultad respiratoria, que es un indicio que me ayuda, pero si esto sobrepasa los 5 minutos, la voy a trasladar a un servicio de urgencia. En las familias, en las pacientes con epilepsia, también pueden coexistir las crisis epilépticas y las crisis no epilépticas u otros fenómenos, como un tic. Entonces ahí es parte del trabajo que tenemos que hacer como equipo de salud con esta familia, reconocer qué es lo que es epilepsia y qué es lo que es estos otros fenómenos. ¿Y cómo lo hacemos generalmente? Con un registro de crisis, registro de los eventos que van sucediendo y ahí vamos dilucidando a qué corresponde, el médico nos ayuda y qué corresponde cada cosa. Pero yo Ya, en la comunidad, ante este evento, lo debo tratar como si fuera una crisis de epilepsia. perfecto. Ahora, eso mismo se aplica porque, por ejemplo, cuando una alucinación olfatoria, ¿no?, puede ser una crisis epiléptica, ¿qué se requeriría para que yo piense en una crisis epiléptica? Que sea ¿Eh? repentino, Que sea repentino, que sea estereotipado, siempre igual, ¿no es cierto? estereotipado, siempre es lo mismo, siempre el mismo olor, siempre siempre la misma sensación, dura lo mismo, Y que muy sea parecido, súper breve. y que se repita en el tiempo. Eso también, las crisis epilépticas son episodios repentinos y transitorios. El propio cerebro se encarga de parar la crisis. Entonces no son eventos prolongados, que esto también nos preguntan mucho con los niños con trastorno del espectro autista, por ejemplo, respecto a las estereotipias que pueden tener. Son movimientos repetitivos, pero que generalmente están asociados a un evento. Le cambié la rutina, lo hice enojar, se enojó por algo y comienza con estos movimientos y son más prolongados en el tiempo. Y Eso es poco probable que sea epilepsia. la única manera de confundir un tics con una crisis epiléptica es que este tics, entre comillas, sea un tics motor, sea localizado siempre en el mismo punto de la cara, por ejemplo. Así que afeite una mejilla, sacudir la mejilla permanentemente en el mismo lado. Pero cuando el tics va cambiando la localización del cuerpo, eso no puede ser una crisis epiléptica. Pero la crisis epiléptica son estereotipadas, van a depender del punto que está descargando en el cerebro, pero eso debe ser el mismo. Y hay otra pregunta, varias preguntas respecto a eh, diversos tipos de crisis en una misma forma de epilepsia, porque hay formas de epilepsia que son las menos, pero son varios tipos de crisis, pero los tipos de crisis son siempre igual. Por ejemplo, una epilepsia mioclónica juvenil, una epilepsia que afecta preferentemente al sexo femenino, después de la adolescencia, que debuta con una crisis tónico-crónica generalizada, cerca al despertar, pero que la persona
ha experimentado mioclonía, sacudidas como sobresalto en las manos, esto mismo que nos ocurre estando despiertos, mioclonía del sueño estando despiertos, que tengamos una especie de sobresalto, como golpe corriente, y ha tenido episodios de ausencia. Es una forma de epilepsia que hay tres tipos diferentes de crisis, ¿ya? Otro tipo de epilepsia que hay, otro tipo combina crisis también, son epilepsias, por ejemplo, de ausencia en la niñez, que puede haber crisis de ausencia, esta crisis que mostró acá en el video, con crisis tónico-crónica generalizada, que son las MELS, ¿ya? Pero en general, la gran mayoría de las crisis epilépticas son con una semiología, con síntomas que uno ve, ¿ya? Signos que uno ve que son siempre estereotipados, uno muy parecido a la otra. Otro tipo de preguntas, Katy, con respecto, ¿y uno debiera prohibir algún tipo de alimentación como desencadenante de crisis epilépticas? Por definición, las crisis de epilepsia no están relacionadas a algún evento externo, es decir, que yo, por ejemplo, me tomo una bebida energética. Acá en Chile están muy de moda esto de las bebidas energéticas, y me genere algún evento. Eso no es propio de las epilepsias. Por lo tanto, pero sí hemos visto, bueno, nosotros en la Liga Chilena contra la Epilepsia vemos probablemente un grupo seleccionado de personas con epilepsia que tienen epilepsias más raras o no lo habitual. El 70% de las personas con epilepsia va a controlar sus crisis con medicamentos, y va a andar súper bien. Ya en este otro 30 puede darse algún fenómeno que no es ya tan de definición. Si la persona con epilepsia me dice que cada vez que come salsa de soya, por ejemplo, le aumentan sus síntomas, a esa persona en particular se le va a decir que evite comer salsa de soya. Puede ser por alguna intolerancia propia de la persona, sí. Puede ser algún exquisite, sí. Puede ser algún otro síntoma también. Pero en general las restricciones de bebidas, de alimentos, tienen que ver más que nada con la propia persona. Ahora yo, persona con epilepsia, puedo tener intolerancia a la salsa de soya. Y no es parte de la epilepsia, es parte de mi ser como persona. Pero si siento que me hace mal, lo evito. Pero no hay una restricción así como de que algún alimento en particular genere crisis. Yo Ya, gracias, no Katy. lo... Ahora, para ir cerrando, un par de preguntas más, de las muchas preguntas que ha habido, ¿ya? Quiero que nos comente con respecto a epilepsia y deporte, porque en calidad de vida de las personas, la actividad física y el deporte puede ser muy importante. Nosotros sabemos que las personas con epilepsia tienen menos actividad física que la población general y muchas veces se están restringiendo de forma absolutamente innecesaria. Cuando el deporte en general, la actividad física, mejora el control de la crisis. ¿Qué tipo de deporte estaría como contraindicado, Catherine? Ya, esto se ha estudiado harto también por la Liga Internacional contra la Epilepsia a nivel mundial, y en general las personas con epilepsia tienen menos actividad física, muchas veces asociado a esto que le llamamos como una discriminación positiva, pero en realidad no es tan positivo a largo plazo. Empieza desde el colegio, en que nos da tanto susto que el niño tenga crisis que lo aislamos de la clase de educación física pensando que puede ser un riesgo tan básico como que se pegue en la cabeza y eso le genere crisis. Ya, pero eso le puede ocurrir a todo el resto de los niños. Está comprobado que la actividad física baja la probabilidad de tener crisis, actúa factor protector, porque la actividad física nos permite mantener una estabilidad emocional, nos relaja, por lo tanto, eso es beneficioso para las personas con epilepsia. ¿Qué deportes? Y aquí la Liga Internacional clasifica un poco los deportes según el riesgo que tiene la persona de tener daño en caso de que tenga una crisis o el riesgo para otros, para los testigos. ¿Qué deportes estarían contraindicados en las personas con epilepsia? Buceo. ¿Por qué? Porque si tiene una crisis buceando, es muy difícil que yo pueda tener alguna medida de rescate en la crisis.
escalada por lo mismo, por el riesgo de que puede tener si tiene una crisis en este escenario. Paracaidismo, algunos deportes de automovilismo, que son cosas bien extremas, bien de deporte de élite. Pero en general, teniendo un buen control de crisis y haciendo la actividad física acompañado, también se recomienda por alguien que sepa que tengo epilepsia y qué hacer en caso de que tenga crisis, no hay mayores restricciones. Ya eso es como las cosas extremas. ¿Qué pasa con la bicicleta? También es una pregunta súper frecuente, habitual. ¿Puede andar en bicicleta? Sí, puede andar en bicicleta con los mecanismos de protección que usan todas las personas que andan en bicicleta. Casco, eh, en skate rodillera, ¿ya? Porque eso lo vamos a usar personas con epilepsia y personas sin epilepsia. Perfecto, Catherine. Ahora, y a ti, enfermera, cuando te pregunta un adulto con epilepsia, ¿qué pasa con el tema de conducción de vehículos? ¿Iría a poder conducir vehículos alguna vez? ¿Cuánto tiempo debo estar sin crisis? Porque eso, obviamente, que depende de cada país, de la legislación de cada país. Y a nivel de Estados norteamericanos, por ejemplo, en diversos estados de legislación distinta, la legislación chilena es distinta a la europea. ¿Qué es lo que le respondes tú aquí en Chile? Ya, aquí en Chile no tenemos una legislación específica, pero lo que se ha revisado es que la persona para poder conducir vehículos debe tener un tiempo de libertad de crisis, ya debe tener su epilepsia bien controlada. El tiempo, como usted bien dice, lo determina cada país, pero en general se habla de un periodo de libertad de crisis de una epilepsia bien controlada mayor a 6 meses. Y esta licencia de conducir debería darse como se da para otras enfermedades por periodos acotados de tiempo. En Chile, por ejemplo, la licencia de conducir es por 5 años. En personas con alguna patología se da por 2 o por 1 año y con pase médico. ¿Por qué? No es porque esto ya va más allá de la discriminación, ya, porque si yo tengo una crisis al volante, no solo pongo en riesgo mi vida, sino que también la del resto de las personas que están en la vía. Entonces ya va más por un tema de salud a nivel de comunidad. Hay un estudio que salió hace poco de la Liga Internacional contra la Epilepsia, publicó algo sobre epilepsia y conducción, en que nos vamos a extremos que en otros países, por ejemplo, les prohíben para siempre a las personas con epilepsia manejar, pero también hay un estudio que muestra que las personas con epilepsia tienen menos accidentes que, por ejemplo, la población masculina entre 18 y 25 años. Y eso es, bueno, Entonces, tener epilepsia no es una contraindicación absoluta de la conducción, pero sí hay que tener una responsabilidad como todas las personas que manejamos. No manejamos si bebemos alcohol, porque también es un riesgo para el resto. Lo mismo para las personas con epilepsia, tener un buen control de sus crisis. gracias, Katy. ¿Algún mensaje de cierre final? Vamos Nada, cerrando. yo vi muchas preguntas ahí, yo creo que no alcanzamos a contestarlas todas, pero esperamos ser un aporte y aclarar un poco esto que respecto al manejo de crisis, que yo creo que es lo que más angustia cuando se recibe el diagnóstico de epilepsia. Así que muy agradecida de la oportunidad de estar acá y quedamos a disposición de ustedes. Gracias, Catherine. Yo también me despido de ustedes con un saludo cariñoso a Valentina Schwerter, que me está escribiendo, que dice que fue paciente mía cuando lactante, y dejo con ustedes a Loreto González para el cierre. De Valdivia, ¿o no? Valdivia, sí. Sí, sí, por ahí la vi. Saludos a Valentina. Agradecemos a Catherine, nuestra expositora, al doctor Jorge Fester, que estuvo moderando este tema súper interesante. Hubo muchas preguntas muy interesantes, más de 100 preguntas. Y yo solamente me quedo acá para despedirnos, para comentarles que la certificación del curso la voy a comentar la próxima semana. No vamos a pedir requisito de asistencia, pero sí de que completen un test al finalizar el curso completo. Y por ahí también les dejé dos enlaces. Un enlace para que se inscriban quienes ingresaron solo con el link hoy día y no están en nuestro registro. Y también les dejé un Kahoot, este juego que partimos la próxima semana y que les dejé el desafío para esta semana,
Ya hay como 60 personas que contestaron, así que felicitaciones y para reforzar los temas que estuvo hoy día desarrollando nuestra enfermera. Muchas gracias a todos y mañana durante el día estaremos subiendo los contenidos de esta tercera clase a nuestro canal de YouTube. Así que un saludo cordial a todos y nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien y gracias a todos. Chao, chao.